Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, bienvenidos de nuevo para esta revisión post-mercado del S&P 500, día 13 de agosto del año 2020, jueves. Entonces, como siempre, revisamos nuestra gráfica de inicio de mapa de 4 horas y vemos, como siempre, que este punto de control es el que está en este momento dominando el gráfico, este de acá, y estamos esperando para ver si el precio define hacer una caída que nos active ciclo, aunque sería un movimiento pues a más medio plazo, o si hace lo que es más probable, que llegue a estos niveles objetivo, es decir, que nos haga nuevos máximos históricos y trabaje esta parte alta de ciclo mayor, la zona roja. Entonces por el momento lo que tenemos que hacer es bajar de marco temporal, vamos a bajar a 30 minutos y seguimos trabajando lo que son este punto de control, que es el punto que actualmente tiene con dominio esta zona que es una zona de parte alta, y estamos esperando, o esperábamos el día de hoy, para ver si el precio caía lo suficiente para que en esta línea verde, que fue la línea que dejamos de alerta, nos activara ciclo y nos diera pues un movimiento mayor, que era este movimiento de acá, desde este inicio hasta este máximo que tenemos acá. Sin embargo, vemos pues que el precio no lo hizo. Esta flecha blanca nos indica la apertura de la sesión americana y ese es el movimiento que vamos a analizar el día de hoy. Si bajamos a 15 minutos, teníamos que en este movimiento alcista, desde este punto de origen hasta acá, cuando se activó la zona alta del ciclo azul, teníamos dos puntos de control: este ciclo marrón que ya nos había dado ciclo, ese punto marrón, perdón, que ya nos había dado ciclo, y este punto blanco que finalmente no, por el movimiento tan lateral que se dio en las sesiones asiática y europea, no representaba pues mayor información, ya que no es un punto claro para una barrida de stops. Entonces ese punto digamos que existe, pero en el momento o en la operativa del día de hoy no fue de gran utilidad. Ya trabajando lo que es directamente patrón en zona, vimos que el precio nos dejó este máximo, trabajó lo que fue un 161.8. Ya habíamos visto que no eran engaños proporcionales porque el precio ni siquiera ha alcanzado la zona media de esta zona azul, por lo que siempre estábamos con la intención o atentos a que el precio viniera a buscar esa zona proporcional. Casi siempre el precio irá a buscar las zonas proporcionales de estos sitios de trabajo. Entonces lo que teníamos por hacer era trazar un fibo de seguimiento y esperar a que fallara el patrón o que continuara tirando el precio a la baja, que fue lo que finalmente hizo en ese gran movimiento que se dio en horas de la tarde. Entonces, como el patrón lo necesitábamos o el mapa nos lo exigía buscar en 5 minutos, lo que teníamos que hacer era, desde este punto de origen, que sigue siendo punto de origen, trazar nuestro fibo de seguimiento. Lo voy a dejar hasta acá, hasta este punto, porque ese fue el movimiento que teníamos como movimiento mayor hasta la apertura americana, este movimiento de acá. Entonces ese es el que estábamos midiendo. Teníamos aquí el 38 y la zona de 61.8, que es la zona que estaríamos trabajando o que se trabajó pues en la gran mayoría de la sesión en esta mañana. El precio entra a la zona, ya como la zona es una zona tan pequeña, ya nos exige una búsqueda de patrón y una temporalidad de un minuto. Entonces vamos a ver qué nos hizo en esa zona de color amarillo. El precio entró, nos dejó una pauta número 1, empezamos a medir el desplazamiento de la pauta 2, vemos que no alcanza a tocar el 38, por lo tanto sigue siendo válido el patrón. Los engaños que dan dentro de zona son engaños proporcionales, y el precio va y en esa pauta 3 confirma los niveles y respeta muy bien ese 161.8, después de lo cual el precio tira a la baja, pero pasa que no rompe estos mínimos de acá, por lo que el precio era muy probable que siguiera ese movimiento alcista. Después de que se hace engaño extremo acá arriba, porque es un engaño extremo a fin de cuentas, rompe los límites de zona, debemos seguirlo con nuestro fibo de seguimiento. Entonces hacemos el seguimiento de este movimiento desde el origen hasta acá y vemos que nos quedan estos niveles de trabajo. Recordemos que siempre existirá la posibilidad de que el precio
cuando viola un fijo de seguimiento, es decir, cuando llega a estos máximos de acá, cuando el precio toca estos máximos que corresponden con este inicio de la máxima dilatación anterior, es decir, con el origen del movimiento, vamos a esperar siempre o que el precio llegue a los niveles de 161.8 o que llegue a estos niveles de 30%, rompiendo pues por debajo de este nivel del cero, lo que primero ocurra. Entonces, si va a los niveles de 161.8, estaría confirmando pues una llegada a objetivos, y tendríamos que entrar a revisar cómo se comportaría esto con respecto al patrón en la zona azul. Pero si el precio rompía por debajo, ya estaríamos ante un patrón de doble techo con impulso. Recordemos que nosotros al precio no le exigimos ni forma ni tiempo, solo le exigimos que cumpla con ciertos niveles, o que alcance pues ciertos niveles. Entonces vemos que durante toda la sesión el precio estuvo siguiendo esos, digamos, estuvo dilatando en medio de esas zonas. Aquí hizo un breve rompimiento que tal vez se pudo haber aprovechado para un movimiento bajista, tomando o anticipando ese doble techo con impulso, pero recordemos que no había confirmación y era una entrada bastante agresiva. Si funcionaba, daba todos los puntos, pero si no, era pues una salida pues que se debía gestionar en protección. Más adelante, si seguimos con el movimiento del precio, vemos lo siguiente. Aquí el precio llega a ese 130%, pero lo que pasa es que no alcanza el 138. Recordemos que la zona de engaños siempre es la que está entre el 161 y el 138, pero nosotros esperamos que el precio alcance por lo menos, o que alcance pues siempre ese 161.8 para tener una mayor confirmación. Como el precio no lo alcanza, después de eso tira. Ahora sí empezamos a medir desde esa máxima dilatación y esperaríamos, bueno, eso realmente lo empezamos a hacer después de que el precio rompe por debajo de este 38. Cuando el precio rompe este 38, entonces ya empezamos a medir desde esa máxima dilatación, y desde ahí ya buscamos incorporaciones a 61.8, porque ya ahora sí tenemos el patrón de doble techo con impulso. Esto aquí, no, acuérdense que no alcanzó a tocar esa zona de engaños que teníamos en el vivo anterior, y rompió con fuerza a la baja, por lo que ya tenemos confirmación del patrón de doble techo con impulso. Por lo tanto, la entrada válida para este patrón era en esta zona, en esos niveles. Una entrada calmada para ese patrón de doble techo, que es la única entrada que tenemos, válida pues por sistema. Después de eso, ya cuando se confirma esa entrada, el precio ya tira con fortaleza a la baja y viene ya a trabajar lo que sería esta zona de 61.8 del ciclo marrón. Entonces voy a borrar este fibo para que no nos estorbe, y vemos que el precio vino a trabajar esta zona de este ciclo marrón. Muy importante esa zona porque hay varias connotaciones. Primero, detrás de esa zona teníamos un 38, o tenemos todavía un 38 sin activar. Recuerden que aquí hay un 38 que nos indica activación de un ciclo mayor partiendo desde este punto de control azul. Y también era importante porque era una confirmación de que todo este proceso lateral estaba barriendo stops detrás de este punto de control. Recuerden que este punto de control, les dije al principio que no fue de gran utilidad, pero al final de la sesión, si bien fue una barrera de stops bastante brusca, digamos que fue un punto que dio pues su utilidad al final de la sesión. Finalmente el precio viene, trabaja la zona, barre los stops, no alcanza el 38, y desde ese lugar vean que el precio alcanza una proporcionalidad en la zona, el precio tira al alza, y con eso pues ya podríamos decir que esta zona cumplió con su tarea, porque el precio ya llegó a su 38.2, y ya si el precio retorna estaríamos hablando ya de un segundo trabajo en la zona. Ya si miramos pues internamente lo que pasó en esa zona, vemos que el precio nos da una entrada profunda. Esa entrada profunda nosotros la vamos a medir, y vean que el precio nos da un par de oportunidades para ingresar en esta zona de seguimiento en el 61.8. Da un par de oportunidades para ingresar en largo, y luego el precio pues se dispara al alza. Entonces ese fue pues como el análisis del día de hoy, muchachos.
espero que les haya servido. Yo el día de hoy tengo un par de entradas, como les mencionaba anteriormente. Tuve esta entrada de acá buscando el doble techo o ese origen del doble techo con impulso, una entrada bastante agresiva. Recuerden que esa entrada se genera por este FIBO de acá. Teníamos un engaño extremo, el precio se sale de zona, aquí me barre este nivel de desbalance. Les voy a mostrar un nivel de desbalance que yo tenía marcado, lo voy a marcar con esta línea horizontal, estos niveles de acá. Este nivel de desbalance que tenía aquí marcado lo barre, y por eso es que yo busco esta entrada en estos niveles. Esa entrada empieza a correr a mi favor, pero ya finalmente el precio la saca cuando yo ya tengo mi posición gestionada en break even. Una vez que esa entrada empieza a funcionar, yo la sigo con el FIBO de seguimiento y veo lo siguiente. En esta zona de acá, vean que es una zona de 61.8, una zona donde el precio probablemente podría empezar a tirar nuevamente a la baja. Yo por eso meto una segunda posición aquí. Aquí es muy importante verificar o comprobar más bien que yo con esta segunda posición no estoy metiendo más riesgo. Vean que yo este trade ya lo tenía en ceros, entonces el riesgo no era mayor. Lo que sí estaba adicionando era más apalancamiento. Entonces, si el trade corría a mi favor, tenía mayor apalancamiento, mayor beneficio. Pero si me estopeaba, que era lo que finalmente, o fue lo que finalmente pasó, el riesgo fue el mismo. De hecho, fue menor de lo que yo me permito por operación. Este trade sale en ceros y el otro trade sale en -1. Ya finalmente el precio va, sacude estos niveles superiores que había dejado el precio acá, confirma el patrón de doble techo corriendo fuertemente y nos da la entrada realmente válida, que era esta de acá. Pero digamos que ya en ese momento yo ya no estaba en pantalla. Listo, entonces eso fue todo, muchachos, espero que les haya servido y quedamos atentos a sus comentarios. Saludos, que estén muy bien, hasta luego.